Abran sus Biblias a Isaías capítulo 55, versículo 1. If you could be so kind, open up your Bibles to Isaiah 55:11. Cuando tengan la palabra pueden decir amén. When you have it, you can say amen. Isaías 55, versículo 11. Isaiah 55:11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Praise the Lord. It is the same with my word. I will send it out, and it always produces fruit. It will accomplish all that I want it to do, and it will prosper everywhere I send it. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 24, versículo 35. Let's go to Matthew 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. The heavens and the earth will disappear, but my words will never disappear. Pueden ser sentados. You may have a seat. Dile a tu vecino, si Dios lo dijo, Dios lo hará. If God said it, He's going to make it Dile a happen. tu otro vecino, si Dios lo dijo, Él lo hará. Turn to your other neighbor. If God said it, He's going to make it Dite a happen. tú mismo, si Dios lo dijo, Él lo hará. Tell it to yourself. If God said it, He's going to make it happen. Vivimos en un mundo We live in a world que ha tratado desde el principio that's from the beginning has tried de decir que la palabra de Dios es falsa to try to say that the word of God was false, y que no tiene relevancia hoy. that it doesn't have any relevance En today. esta sociedad In this society, tenemos información a nuestra disponibilidad. we have so much information at our disposal. Hay palabras, There's words, noticias, there's news, imágenes images en la televisión, en la radio, en nuestro celular. on television, our radio, and also on cellular. No nos cuesta encontrar información It's not hard to find information porque está fácilmente disponible. because it's so easy. Hay personas que ponen su confianza There's many that put their confidence, en las cosas de este mundo. their trust in the things of this world. Buscan consejo, They find counsel, counsel en todos los lugares, olvidándose from everywhere else except forgetting de la verdad que tenemos. of the truth that we have, La verdad de la palabra de the Dios. truth of the Word of God. La palabra de Dios The Word of God es nuestra mayor arma. is the greatest weapon we have. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es nuestra mayor arma? How many believe that the weapon is the greatest weapon is the Word? En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, In John 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. amen. In the beginning was the Word existed, the Word was God, the Word was God. Excuse me. Este versículo nos revela tres cosas. That scripture really reveals three things. Número 1, Number one, en el principio, cuando el mundo fue creado, Dios existió. in the beginning, when the world was created, God existed. Número 2, Number two, nos revela que la palabra de Dios existió con Dios. that the Word of God existed with God. Y número 3, And number three, que Él es Dios. that the Word is God. He is God. He is God. En otras palabras, In other words, la palabra de Dios existió eternamente, that the Word of God existed eternally desde el principio from the beginning, y no tiene fin. and it doesn't have an end. La palabra de Dios es poderosa The Word of God is powerful en derribando fortalezas. in breaking of strongholds. En Salmos 107, versículo 20, In Psalms 107:20, dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. He sent out His word and healed them, snatched them from the doors of death. En Mateo capítulo 8, versículo 8, In Matthew 8:8, Él envió en su palabra en la sanidad del siervo del centurión. amen. Él envió su palabra He sent His word en la sanidad in health del siervo of the servant del centurión. of the centurion. Vemos el poder de la palabra de Dios We can see the power of the Word of God. y como el versículo 8 dice, In the verse 8 says, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. amen. But the officer said, Lord, I'm not worthy to have you come into my home, but just say the word.
where you are, and my servant will be healed. Vemos otra vez el poder de la palabra de Dios. We see again the power of the word of God. También vemos We also see que su fe y la confianza en la palabra de Dios that the faith and the confidence in the word of God fue lo que sanó al siervo. is what healed that servant. La palabra de Dios The word of God, no puede ser desacreditada. it cannot be discredited. En el versículo que leímos en Mateo 24, versículo 35, Amen. es un recordatorio It's a remembrance de la eternidad de la palabra de of Dios. the eternity of the word of God. Aunque pase el cielo, On the heavens may pass, aunque pase la tierra on the earth may pass, y aunque pasemos todos nosotros, anything that we may be going la through, palabra de Dios es lo que permanece. the word of God will remain. Si tenemos esta certeza y verdad, If we have that faith and that truth, ¿por qué dudamos? why do we doubt? ¿Por qué dudamos de la palabra que está escrita? Why do we doubt in the word that is written? ¿Por qué dudamos de la palabra que nos ha sido prometida? Why do we doubt in the word that is promised? No solo son los incrédulos Not just the ones that don't believe, los que dudan de la verdad que ha sido escrita, the ones that doubt what is written. pero hay mujeres y hombres usados por Dios There are men and women of God who's used by them que también en algún momento dudaron that also doubted at one point. y dudaron la palabra que fue dicha sobre su vida. And they doubted the word that was spoken over them. Abraham fue un hombre usado y bendecido por Dios. Abraham was a man of God that was blessed by God. De acuerdo a la palabra, According to the word, un amigo de he Dios, was a friend of God. como lo relata Santiago capítulo 12, versículo 23. Amen. As the word says. Dice Génesis capítulo 12, In Genesis chapter 12, versículo del 1 al 3. verse 1 through 3, Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. amen. The Lord said to Abraham, leave your native country and relatives and your father's family and go to the land that I have shown you. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Amen. And I will make you a great nation. I will bless you and make you famous and give you blessings to others. Y bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And I will bless those that bless you and curse those who treat you with contempt. All the families of the earth will be blessed through you. Abraham fue un hombre especial Abraham was a special man porque él obedeció a Dios. because of his obedience to God. Abraham fue usado como un ejemplo Abraham was used as an example en relación con su fe through his faith varias veces. various times. Un ejemplo One example, lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 8. we find it in Hebrews 11:8. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. It was by faith that Abraham obeyed when God had called him to leave his home and to go to another land and to give him an inheritance. He went without knowing where he was going. Él obedeció a Dios His obedience to God aún sin saber lo que le esperaba. without understanding where he was awaiting. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? How many times we do that? De obedecerle a Dios, To be obedient to God, o a lo mejor lo hemos hecho or maybe we haven't, y hemos obedecido a Dios sin saber lo que nos espera al otro lado. without understanding what's meeting us on the other side. ¿Cómo te sentirías si fueras como Abraham How would we feel if we were just like Abraham y tuvieras que dejarlo todo? and we have to leave everything? Todo lo que has conocido tu vida entera. I mean, everything that you've known your entire life, Porque sí me recuerdo, because I also remember Abraham tenía como unos 75 años. Abraham had like about 75 years old? So, imagínense, 75 años de su vida, Imagine 75 years old. donde él estaba en la misma rutina, He was used to the same en la routine, misma familia, the same family, del mismo lugar, the same place, su vida, his life. y tuvo que dejar su vida y su familia He had to leave his livelihood and his family para ir a una tierra desconocida. to go to a land that he didn't understand. ¿Cuántos aquí se le haría fácil de poder seguir a Dios sin saberlo? How many would find that easy to do? En sus años de seguir al Señor, In his years following God, Abraham le fue fiel, he was faithful. creyendo que cada palabra, He was believing in the word. que Dios habló sobre su vida Every word that was spoken over his life, tendría cumplimiento. and they would be fulfilled. Aunque llamado el padre de la fe por muchos, Although he was called the father of faith by many, Abraham experimentó el proceso
Abraham also experienced the process de tomar cosas por su cuenta. of taking matters into his own hands. En Génesis capítulo 5, 15, versículo 4, In Genesis, vemos 15, versículo 4, in 15, verse 4, vemos que Dios le promete un hijo a Abraham that God promises a child to Abraham que sería su heredero. that would be his inheritance. En espera de esta promesa, And waiting through this promise, Sara y su esposa and Sarah, his wife, se desesperó. she felt despair, Desperate. desperate. Al no poder concebir, And she couldn't conceive. y ella dijo And she said que el Señor la había castigado. that the Lord had punished her. Y tomando cuentas en sus manos, And taking matters into her own hands, le dice a su esposo Abraham she says to Abraham que tome a la criada to take his servant, Agar Hagar, y que le diera una familia. and to have a child with her. ¿Qué sucede cuando nosotros no esperamos en Dios? What happens when we don't wait on the Lord? Cuando el Señor nos ha dado una palabra When the Lord has given us a word y nos ha prometido algo and promised us something, y decimos que no vamos a esperar and we decide y not ya ha to wait, pasado mucho tiempo and a lot of time has passed, y no queremos esperar en lo que Dios va a hacer and we don't want to wait on what the Lord has promised, y queremos tomar cuentas en nuestras manos. and we want to do things on our own strength. Por no esperar en la promesa de For Dios not waiting by the promise y of the por Lord, escuchar las voces de los que le rodeaban, and also listening to the words of doubters, Abraham tuvo que pasar unas consecuencias. Abram had to pass through certain consequences. A consecuencia de no escuchar la voz de Dios, Consequences for not hearing the word of God. después que Agar sale embarazada, After Hagar was pregnant, ella comenzó a despreciar a Sarai. she started to get annoyed with Sarah. Despise. Y por este desprecio, And because of that despise, la esposa Sarai Sarah, the wife, comienza a tener problemas con Abraham. she starts to have problems with Abraham. her Después husband. que ella fue que le dijo After she was the one que Abraham told Abraham que concibiera con to, Agar. to conceive with this other woman. Y ahora ya tiene problemas. And now she got a problem with this. Pero también vemos en este caso But also in this scenario, la misericordia de Dios. we see the mercy of God. Vemos que aunque Abraham dudó, Also, we see though Abraham doubted, porque no solamente es decir que estás dudando o decir que no crees, not to say that he didn't believe, that he was always doubting, pero con sus acciones, but with his actions, la acción que tomó with the actions he de took seguir lo que Sarai le propuso, to follow the instructions that Sarah, his wife, told him to él do, nos mostró he demonstrated que también se desesperó. that he also felt despair. Y aún en Desperate. este momento Also, at this moment, vemos we also see que el Señor that the Lord, permitió que su hijo Ismael, they also gave them a child, Israel, permitió, he allowed, but he God allowed, allowed, que su hijo Ismael that his child, naciera y él lo bendijo. that he would be born. Like he La said. palabra de Dios The word of God es algo en que podemos confiar. is something that we can be confident in. Si él lo dijo, If he said it, él lo hará. he will do it. Dile a tu vecino, Tell your si él neighbor, lo dijo, if he él said lo it, hará. he'll make it happen. No importa cuánto tiempo ha pasado It doesn't matter how much time has passed. y no importa por el proceso que estés pasando, It doesn't matter the process. pero necesitamos tener la certeza But we also have to have y expectancy confiar and have faith en lo que el Señor ha dicho. in what the Lord has said. En Génesis 10, capítulo 18, In Genesis, a los 100 años de edad, at 100 years, después de 15 años after 15 years de la promesa que el Señor le dio a Abraham, of the promise that he gave to Abraham, nace el hijo de Abraham llamado Isaac. then the child was born from that promise. El heredero de la promesa The one that was the inheritance of that promise. y el que continuaría el linaje. The one who will also continue his lineage. ¿Qué vemos con esta historia? What do we see by this story? Que aún en nuestro desespero el Señor es fiel. That also throughout despair, God is still faithful. Abraham creyó la promesa de Dios Abraham believed the promise. y al creerle las promesas que el Señor le había dado, He believed the promise the Lord gave him en el pacto que el Señor había hecho con Abraham, with the promise that God gave Abraham. the pact. Abraham, el Señor, por su fe, And through his faith le fue dada that was given, como justicia. amen, as justice. Dios vuelve y le asegura su palabra
God returns to reassure his word, y vemos su cumplimiento. and we see the fulfillment of that. Dios restauró a Abraham y a Sarai God restored Abraham and his wife, aún en su incredulidad, even though they doubted, aunque no creyeron. although they didn't believe. Porque aunque fue Sarai la que se desesperó más, Although it was Sarah who didn't believe, Abraham también Abraham also, comenzó a dudar del he Señor. also doubted the Lord. Cuando Dios nos dice una palabra When the Lord says a word, y esa palabra es puesta sobre nuestras vidas, and that word is over our lives, no significa que la palabra va a suceder en el mismo instante en que queremos. it doesn't mean that the word is going to be fulfilled at that very moment. Significa que debemos de orar So we should pray y buscar la presencia de Dios and seek the presence of the Lord para asegurarnos de que no estemos deleitándonos so that we don't doubt en conversaciones and we don't enter into conversations y actitudes que van en contra and attitudes that comes against la palabra que Dios nos ha the dado. word that God has given. Amén. Amen. En Génesis 37, In Genesis 37, ahora vemos la historia de José, we also see the story of Joseph, uno de los hijos de Jacob. one of the sons of Jacob. Vemos que sucede a causa We also see through the cause de no dirigirnos por Dios. of not being guided by the word God. Y como nuestra situación And through this situation, puede empeorar. it could get worse. Sabemos que Jacob We also understand that Jacob, amaba a José más que a todos los hijos que él tenía, he loved Joseph more than all his other children porque él le había nacido en su vejez. because he was born the last. Y por este amor él le había hecho un manto adornado. So he made him a coat. Los hermanos de José sabían que su padre amaba a José más que a ellos. The children knew that the father loved Jacob more. Y esto hizo que ellos lo odiaran. And this made them hate him. So, José, los hermanos de José, So the brothers of Joseph, odiaban a José. so they hated him. Para empeorar las cosas, To make things worse, José comenzó a contar sus sueños he started to tell his dreams a toda su familia. to his whole family. Visiones proféticas Prophetic visions que el Señor le había dado, that the Lord has given him, que José that Joseph, iba a gobernar sobre su familia. that he was going to govern over his family. A causa de esto, Because of this, Judá, su hermano, Judah, his brother, sugirió vender a José como esclavo. he took it upon himself to sell his brother as a slave, Tomaron la túnica de José to take his tunic, y his coat, después de mojarla en sangre, to wet it in blood, le hicieron creer a su padre and to make his father believe que él fue asesinado. that his brother, that Joseph had died. Aquí vemos el comienzo del proceso de José. We see the beginning of the process of Joseph. José fue esclavizado, He was sold into slavery, él después de eso fue vendido and he was sold, y también fue encarcelado. and he was also thrown into prison. ¿Piensan ustedes que José perdió su fe en la palabra que Dios le había dado? You would think that Joseph would have lost his faith in what the word that God said. En este proceso vemos que Dios continuó We see through this process that God continued a mostrar favor sobre la vida to de José, demonstrate favor over Joseph's life. trabajando para Potifar cuando lo acusaron de algo que no era verdad. Working for Potiphar, then he got accused of something that he didn't do. Vemos que en la cárcel volvió a ser bendecido por Dios He had to go into jail, and there he was still blessed by God. y pudo interpretar sueños a dos prisioneros que habían. He was able to interpret dreams to two prisoners. Por su sabiduría, And through his wisdom, él pudo interpretarle he was able to interpret sueños a Faraón. the dreams of Pharaoh. Y a causa de esto, And because of this, él fue nombrado gobernante en Egipto. he was able to have the title as a governor of Egypt. Dios reúne a José con sus hermanos God reunites Joseph with his brothers, y les permite restaurar su relación. and he allows for them to come back together. Restaurar su relación. They restored their relationship. La historia de José también presenta una visión sorprendente, Also, the story of Joseph shows us una visión sorprendente a future vision de cómo Dios obra sobrenaturalmente of how God works supernaturally para vencer el mal to win over evil y llevar a cabo su plan. and to bring about his plan. Piensa en la vida de José.
As we think of this story, of cuando el Joseph, Señor le mostró las visiones when God showed them these visions a los 17 años, at 17 years old, lo emocionado que le hubiese estado, you would think, lo emocionado que le hubiese estado, amen, he got emotional, excited, Excited. emocionado que él estaba, de poder recibir esas that visiones he was able to receive these visions. y lo emocionado que estaba de contarle a sus hermanos, And he was excited to tell his brothers, aún no sabiendo and not understanding lo que sus hermanos le harían. of what his brothers was going to do. Después de todas estas pruebas, After all these trials, José pudo ver la mano de Dios obrando he was able to see the hand of God move, y la palabra de Dios fue cumplida en su vida. and the word of God was fulfilled over his life. Amén. La última historia que vemos es la historia de Job. Another story that we see is the story of Job. Y vamos a leer Job capítulo 1, versículo 1. And we're going to read from chapter 1, verse 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. There was once a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity, who feared God and stayed away from evil. Tuvo 10 hijos He had 10 kids, y fue un hombre de gran riqueza. and he was a rich man. La Biblia nos cuenta que un día Satanás se presentó ante Dios The Bible teaches us that Satan presented himself to God, y pidió a and he Dios asked- and he asked God que si pudiera tentar a Job. if he could tempt Job. Satanás acusó a Job Satan accused Job de solo honrar a Dios of only worshiping God solo porque Dios lo había bendecido. only because God blessed him. Entonces Dios permitió So God allowed que Satanás for Satan le quitara las riquezas to take away his riches y sus hijos, and his kids. pero que no tentara contra su vida. So, but he couldn't touch his life. Más tarde vemos And more we see, que Dios permitió que Satanás and he allowed Satan lo afligiera físicamente. to afflict him physically. Y aún en su proceso, Job no pecó en contra de Dios. And throughout his process, Job did not sin against God. Satanás continúa tentándole la vida a Job Satan continued to tempt Job, y llegó a un punto and he got to a point donde todo lo que él tenía le fue quitado. where everything that Job had was taken away. Su riqueza, His riches sus hijos his kids, y su salud física. and his health. ¿Qué harían ustedes What will you do si de un momento a otro if from one moment to the next, todo lo que te pertenece everything that you have te fuera quitado? is taken away? De un momento a otro. From one moment to the next, Tu salud, your health, tu trabajo, your job, tu carro, your car, tus hijos. your kids, ¿Qué harías what would you do en ese momento? in that moment? ¿Y cuántas veces no quisieras a lo mejor correr And how many times you would just want to run? y quisiera, diría yo, reclamarle al Señor, And maybe want to leave the will of the Lord. reclamarle, Right. question him, Question del por qué of why. Él te trajo a este mundo para sufrir? Why he brought you to this world to suffer. Pero aún en su proceso, But in his process, Job Job no pecó en contra de Dios. Job didn't sin against God. Aunque Job le era fiel, Although Job was faithful, vemos que hubo un punto donde él también perdió la fe. we also see a point where he lost his faith. Y esto sucede a causa de las personas que le rodeaban. And it was because of the cause of the people that accused him. La esposa de Job le dijo que maldijera a Dios y muriera. His wife told him, curse God and die. Los amigos de Job vinieron a consolarlo, His friends came to console him, pero cuando él no superó su dolor, but when they seen his pain, cuando él no superó su dolor, when he didn't get over his pain, thank you, ni admitió haber actuado mal, they thought that he did something wrong. aumentaron su dolor con sus palabras. Amen. His hurt got greater with the words that they were saying. Job comenzó a creer Job started to believe que Dios se había alejado de él. that God was far from him. Y en Job capítulo 3, In Job chapter 3,
vemos que Job dice después de esto, we see that Job says something after this. Job abrió su boca Job opens up his mouth y maldijo su día. and he cursed his birth. Y exclamó Job And he says, y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. at the last Job spoke, and he said, curse the days of his birth. Quizás la lección más importante Maybe the greatest lesson, the most important one, que podemos aprender en esta historia that we can learn from this story, es que Dios no tiene que responder ante nadie that God doesn't have to respond to anyone por lo que Él hace for what he does o por lo que deja de hacer. of what he doesn't do. La experiencia de Job The experience that Job went nos through, enseña it teaches us. que nunca vamos a saber la razón We're never going to understand the full reason, específica por nuestro sufrimiento, especially through our suffering. pero debemos confiar But we should be confident en nuestro Dios soberano in our sovereign Lord y en la palabra que Él ha dicho. and the word that he has spoken. Aunque no entendamos el proceso Although we don't understand the process ni la manera en que sucede, or the manner that it takes place, la manera de Dios the way God works es perfecta. is perfect. Amén. Pueden ponerse de pie. Church, you may stand. En esta tarde Dios está hablando a nuestros corazones God is speaking to us at this moment para que podamos entender que cuando Él nos da una palabra, so we can understand when he gives us a word, nos promete algo, he promises something. Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. God is faithful to accomplish what he said. No importa cuánto tiempo ha pasado, It doesn't matter how long it's taken. no importa lo que tus ojos vean It doesn't matter what your eyes see o lo que tu corazón sienta. or what your heart feels. La palabra de Dios es lo que permanece. The word of God is what continues. Cuando todos se han ido, After everyone leaves, cuando nadie está a tu lado, when no one's on your side, en el momento más difícil de tu vida, in the most difficult moments of your la life, palabra de Dios es lo que permanece. the word of God is what continues. Tal vez te has sentido como Abraham Maybe you may feel like Abraham. y has estado esperando una promesa de parte de Dios Maybe you're waiting for a promise from the Lord. y has tomado la situación en tus manos Maybe you're taking matters into your own porque hands. piensas que Dios se está tardando. Because maybe you're thinking God is taking too long. Te aseguro, como dice en Números 23:19, I assure you, the way Numbers speaks, so 23:19, Dios no es hombre para que mienta, God is not man that he should lie. ni hijo de hombre para que se arrepienta. No son, nor not human that he should not change his mind. Él dijo y no hará, He has spoken and it will come to pass. habló y no ejecutará. He will speak and it would be carried through. Dios es el mismo de ayer con la misma misericordia. God is the same yesterday. Él And his es- mercies Y Él nos enseña el mismo amor desde el principio. he also shows that same love from the beginning. Él nos enseña ese amor que le mostró a Abraham. He shows that same love that he demonstrated to Abraham. Tal vez en este día te sientes como José Or maybe today you may feel like Joseph. y estés desmayando en la espera, And maybe you may be feeling weak and dismayed. waiting, pasando problema tras problema. going through problems after problems. Confía Be confident. en que aunque la situación no se vea en tu favor, Although the problem may not look like it's in your favor. aunque estés en esclavitud, Although you may feel like you're in slavery. aunque estés encarcelado, Although you may be in jail. y no solamente Not físicamente, just physically, confía but believe en que Dios está alineando todo. and trust that he is aligning everything. Filipenses 1:6 Philippians 1:6. dice, estando persuadido de que esto que Él comenzó en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. I am certain that God, the beginning good work that he's done with you, will continue this work until you're finally finished in the day of Jesus Christ's return. A lo mejor te sientes en la situación de Job Maybe you feel like you're in that situation of Job. y no tienes esperanza And maybe you don't feel like you have any hope. y sientes que Dios se olvidó de ti And maybe you feel like God has forgotten about y you. te está castigando en la espera. And maybe you feel like God is punishing you while you're waiting. Te aseguro que el proceso en el que estás And I assure you, in this process you're going through, producirá un mayor peso de gloria. that you would experience a greater glory. Esperar en Dios Wait on the Lord.
y confiar en su palabra and to be confident in his word. vale la pena. To trust in his word is worth it. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. It says in 2 Peter 3:9, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. the Lord isn't slow about his promise, as some people think. No, he is patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. En la espera es fácil perder el enfoque de Dios. While you're waiting, it's easy to lose your focus on the Lord. Es fácil de tratar de buscar una solución a tu problema. It's easy to find a solution to your own problem. Pero si creemos en But Dios if you believe in the Lord, y que todo lo que Él dijo, Él lo hará, and if you believe that everything he said is going to come to pass, lo demás será añadido hacia nosotros. amen. So you just have to wait. Crea en la verdad de Dios, Believe in the truth of the Lord. porque desde la creación Because through the beginning of el creation, Señor habló su palabra he spoke his word, y fue hecha. and it was done. Y en esta tarde, And at this night, si today, te sientes como una de estas tres personas, if you feel like any of these three individuals, queremos orar we want to pray para que el Señor dé la fortaleza so God can give you the strength, para que puedas mantenerte de pie, so you can stand on your feet, para que puedas seguir en el camino so you can continue your walk, y se haga la voluntad de Dios en tu vida. you can continue to do the will of God. Queremos in your life. orar We want to pray para aquellas personas for those people, que estén desmayando esperando la promesa, those people who may be feeling faint, que waiting for the sienten que promise. no hay esperanza para ellos Maybe you may be feeling like there's y no que expectancy. sienten que a lo mejor lo que Dios dijo no se va a hacer. Maybe you feel like the promise that's spoken over you is not going to come to pass. Queremos orar We want to pray por aquellas personas for those people que han estado esperando años that's been waiting years que Dios cumpla algo que Él dijo. that God will fulfill a promise that He spoke Y of. estás viendo que todo alrededor de ti se está cumpliendo Maybe you may be seeing everyone else getting their promises y le fulfilled, estás reclamando al Señor and you calling out to the Lord por lo que tú estés esperando. for what you are waiting for. Queremos orar en esta tarde We want to pray today por la fortaleza de nuestro espíritu, for the strength of your para que spirit. podamos seguir orando So we could continue to pray, y creyendo en lo que el Señor ha hablado sobre to nosotros. believe in what the Lord Porque spoken no over, hay nada que el Señor no pueda hacer. because there's nothing impossible Y for no the hay Lord. nada que el Señor no diga que no se haya hecho. Because there's nothing that El God Señor spoken that dijo won't que come to el pass. paralítico se levante y se levantó. When God spoke El to a Señor paralytic dijo to que el stand, he leproso stood. fue sanado y se sanó. the leopard was El healed. Señor dijo, Lázaro, ven afuera, y él se He spoke levantó. to Lazarus, come Si forth, el and he Señor lifted lo stood up. dijo, Él lo va a hacer. God said it, he'll come to pass. No hay nada que es muy difícil para el There's Señor. nothing impossible Y for the aunque a Lord. veces se vea como que no puedes más And maybe you may y feel no like you tienes can't no more, and fuerzas you don't have any y te strength. estés ahogando, And maybe you, el Señor quiere que creamos en la palabra que Él ha dicho. He wants you to believe in the word he spoke. Pero no solamente en la promesa que Él te ha dado, Not just the porque promises he eso es gave muy you, bueno. because that's Él good. quiere que creamos la palabra, He wants you to believe the word. el logos que Él nos ha dejado en esta tierra, The logos that he de left cómo us word. seguir firme, To be firm. de cómo mantenernos de pies, stand on de your que feet. aunque vengan cosas que quieran tratar en contra de Maybe nosotros, things that's coming against si you. el Señor dijo que no prosperarán, If the Lord said it no won't van a prosper, prosperar it en will not contra de prosper ti. against Aleluya. En esta tarde, si sientes que necesitas fortaleza, you. If you need prayer, strength today, puedes pasar adelante para poder orar. you may come to the front for No prayer. vamos a orar para que tengas un carro o una casa. We're not going to pray for Vamos a cars orar or para que la voluntad house. de Dios se haga en tu vida. We're gonna pray for the Vamos will a of orar God over para your que life. siga mantenerte firme en la palabra de We're Dios. going to pray so you can stand firm on Vamos his a word. orar para que cuando venga el problema, We're gonna pray so para when que the cuando problem venga la angustia, when the cuando venga stress la comes, decepción, when deception comes, puedas correr a la palabra de Dios, you can run to the word que es lo único que puede darte una fundación firme. that can give you a firm foundation. Aleluya. ¿Cuántos pueden seguir adorando el nombre del Señor en How esta many can tarde? continue to worship the Lord? No es una palabra que es fácil de decir, pero creemos que si el Señor dijo algo sobre It's nosotros, not easy, but if the Lord says something over your life, podemos tener fe we have to have faith. que nuestros ojos van a ver lo que el Señor ha dicho. And our eyes are going to see what Y no the Lord importa spoke. cuánto tiempo pase, It doesn't matter how long. no importa que el cielo y la tierra pasen, It doesn't matter if the heaven porque and de the earth will acuerdo a pass. su palabra,
according to his word, dice que todo va a pasar, pero su palabra es lo que va a permanecer. the word Aleluya. says that his word is what's going to remain. Dios le bendiga a God todos. bless you all.